Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y le dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Nos introducimos ahora en este hermoso tiempo pascual en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a sumergirnos en el ámbito de la iglesia naciente. San Lucas, como prolongación de su evangelio, nos relata los 30 primeros años de la iglesia hasta el año 63 después de Jesucristo. Bendito sea San Lucas por dejarnos este hermoso libro que nos ilustra claramente cómo vivieron las primeras comunidades cristianas. En los 5 primeros capítulos veremos el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. En los capítulos del 6 al 11 contemplaremos la expansión de la iglesia hacia Samaria y Siria. Y a partir del capítulo 12 veremos cómo el Evangelio, gracias a la actividad misionera de San Pablo, se extiende por todo el Oriente Medio y Grecia. Así como los discípulos y las primeras comunidades cristianas, muchos hombres y mujeres, apóstoles y cristianos han vivido esa sorprendente hazaña misionera. Porque ser misionero es toda una hazaña. La misión es solo para héroes verdaderos, hombres y mujeres que aman hasta el extremo y que son capaces de dar su propia vida por el bien de los demás. Pero fíjense que tras los hechos de los apóstoles se halla un solo protagonista: el Espíritu Santo, el gran protagonista de la evangelización. Es Él quien convierte a hombres y mujeres comunes en héroes del Evangelio. Es el Espíritu del Señor Jesús, vivo, glorificado y resucitado, quien actúa por medio de su iglesia. Por esta razón vamos a leer los Hechos de los Apóstoles como prolongación de la Pascua, con una plegaria constante: Espíritu Santo de Dios, ven a nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, renueva y refresca a tu iglesia. El dinamismo y la energía extraordinaria de la iglesia de los primeros tiempos
proviene por completo de una convicción. La fe y la alegría que animaba a los primeros creyentes nacía de una gran noticia. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo, Jesús está presente entre nosotros. Sería bueno en estos 50 días tan hermosos que nos preguntáramos: ¿cuánto gozo me causa saber que Jesús ha resucitado? Me regocijo y me lleno de alegría al saber que Jesús vive y camina a mi lado. Aún en medio de las adversidades, ¿consigo mantener viva mi fe y la paz en mi corazón? Creo firmemente que Jesús resucitado está actuando por medio de su Espíritu en mi vida. ¿O necesito reencontrarme con Él? Si lo que necesitas es reencontrarte con Jesús resucitado, entonces ve corriendo a encontrarte con Él. ¿Dónde? Nos lo ha dicho Jesús en el Evangelio. No tengan miedo, vayan a Galilea, allí me verán de nuevo. ¿Y dónde queda Galilea? Galilea es el lugar donde todo comenzó, el lugar donde los discípulos uno a uno tuvieron el primer encuentro con el Maestro. En Galilea, cada uno de ellos se encontró con la mirada de Jesús que les transformó su vida para siempre. En Galilea, escucharon pronunciar sus nombres como jamás nadie lo había hecho hasta entonces y como nadie lo volvería a hacer. En Galilea se quedó su vida, se quedaron sus proyectos, sus sueños. En Galilea quedó estancada su barca para siempre. En Galilea lo dejaron todo para ir tras ese hombre tan sencillo y tan extraordinario a la vez. Ellos ahora están asustados, vacíos, aún sienten el amargo sabor del fracaso en el alma, se sienten engañados, perdidos, abandonados. Ellos vieron a Jesús muriendo en una cruz. Nosotros también podemos sentirnos un poco así en algunos momentos de la vida, asustados, vacíos, engañados, tristes, heridos, medio perdidos o perdidos totalmente, abandonados, fracasados y traicionados. Pero hoy, de nuevo resuena la voz de Jesús: vayan a Galilea, allí me verán. Frente a todo lo que se derrumba en tu vida, ante el fracaso, ante la cruz, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante esa circunstancia que entristece y oscurece tu corazón, hoy de nuevo te manda su voz a volver a Galilea. Levántate y vuelve a Galilea. Galilea es el lugar del encuentro. ¿Dónde fue tu encuentro con Jesús? O más bien, ¿dónde fue que Él te encontró? ¿Cómo vivías hasta entonces de ese encuentro? ¿Qué cambió en tu vida después del encuentro con Jesús? Quizás fue un retiro, un cursillo de cristiandad, un retiro, Nueva Vida, de la Escuela de Evangelización San Andrés, una convivencia. Quizás fue un momento de oración a solas, quizás viniste a una hora santa, escuchaste una homilía, en una Eucaristía, o quizás fue escuchando una canción o platicando con otros testigos de la resurrección que te contagiaron su alegría y su amor, qué sé yo.
Son tantas las formas en que podemos ser encontrados por Jesús, pero lo importante es que reconozcas dónde está tu Galilea. ¿Reconoces dónde está tu Galilea? ¿Dónde comenzó todo en tu vida? Es importante pensar en esto hoy. El Señor nos está esperando en Galilea. Así que si le seguimos buscando en Jerusalén, ¿qué sucedió en Jerusalén? Ahí hay muerte, ahí hay crucifixión, ahí hay calvario. Si lo seguimos buscando en Jerusalén, perdemos el tiempo y las fuerzas. Galilea es la tierra de los gentiles, claro que sí. Es el lugar de donde no puede salir nada bueno. Allá donde están los pobrecillos de Yahvé, donde están los ignorantes y los pecadores, los marginados, los que más necesitan de Dios. Ahí fue donde te encontró Jesús, de ahí te sacó Jesús, ¿o me equivoco? Hay que volver a Galilea para recordar en primer lugar quiénes éramos antes de ser hallados por Jesús. Recuerda quién fuiste. Galilea nos hace recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Y al volver allá también nos encontraremos con nuestros hermanos que aún desconocen a Jesús. Cuando la división entra en tu vida partiendo todo en pedazos, y viene el fracaso, y viene el dolor, la tristeza, el desánimo, la decepción. Cuando estás como los discípulos de Jesús, triste, abatido, decepcionado, sin tener a dónde ir, con todas tus ilusiones por el suelo y sientes ganas de dejarlo todo, es hora de volver a Galilea, a encontrarse con aquel amor primero. Pero entendamos bien, volver a Galilea no quiere decir volver atrás. No tiene nada que ver con comenzar a echar de menos cualquier tiempo pasado que supuestamente fue mejor. No tiene nada que ver con mirar atrás y volver a tropezar con las mismas piedras. No se trata de eso. Volver a Galilea es volver a Jesús, a ese primer amor que nos cautivó, nos enamoró y nos cambió la vida para siempre. ¿Para qué? ¿Para comenzar de nuevo? Volvamos a Galilea. Para volver hay que retomar aquella actitud que tuvimos de abrirnos por completo a la acción del Espíritu Santo. Recuerda, hermana, recuerda, hermano, el Señor, estando tú en Galilea, te miró a los ojos, pronunció tu nombre como jamás nadie ha vuelto a pronunciar, te llamó a su lado, te invitó a seguirle, a caminar con Él, y lo hizo de un modo personal y único. Y ahora glorificado y resucitado, Él te está esperando. De nada sirve la lámpara escondida debajo de la cama. Allí no alumbra a nadie y se consume inútilmente. Hemos sido llamados a que nuestra luz brille y alumbre los pasos de nuestros hermanos. Deja de esconderte detrás de tus miedos y complejos, de tus aparentes fracasos y vete a Galilea. Dios ha escogido a los necios para confundir a los sabios. Dios ha escogido lo más débil para mostrar al mundo su fortaleza. Dios ha escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos de todos, para anular a quienes creen que lo son todo. De este modo,
Ninguno de nosotros puede gloriarse delante de Dios de ser el más bueno, el más digno o el mejor. Es que todo es gracia de Dios. Volver a Galilea es aceptar esa llamada de nuevo, es abrirse a la gratuidad del amor de Jesús. Pedro volvió a Galilea con los otros 10. ¡Qué hermosa imagen! Me emociona tanto pensar en ese momento. Los otros 9 no dejaron abandonado a Pedro por haber negado a Jesús, no, sino que corrieron con él. Lo animaron a apresurarse para encontrarse con Jesús. Y Pedro corrió a pesar de su pecado, corrió a encontrarse con Jesús, porque Pedro esperaba obtener misericordia de su Señor, y la obtuvo. Aprendamos de los discípulos de Jesús. Perdonémonos los unos a los otros. Animémonos mutuamente. Levantemos al caído y corramos juntos a encontrarnos con Jesús. Él nos dará todo su Espíritu Santo. Volvamos a Galilea. Allí lo encontraremos. Allí nos está esperando. Y nuevamente seremos como la iglesia primitiva. Un solo espíritu, un solo amor, un solo corazón, un solo Señor. Volvamos al amor primero y dejemos que sea Él quien nos sane, quien nos libere y quien restaure a su iglesia. Nuestra iglesia tan amada y tan herida, que ha sido vilmente calumniada desde el primer momento. Algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero. Con esta consigna, digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Ellos recibieron el dinero y cumplieron con la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Más de 2000 años han pasado y millones de personas lo han proclamado a viva voz. Jesús es el Señor, Jesús el Señor ha resucitado, Él vive y está con nosotros. Y ahora lo proclamamos nosotros también. Cristo el Señor ha resucitado. Nosotros somos testigos de la resurrección. La iglesia de Jesús prevalecerá por los siglos eternos para la gloria del Padre Celestial. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.